la capacidad y la determinación de pasar a luchar al plano político, me refiero muy concretamente a la gran huelga ferroviaria de 1991 y a la huelga metalúrgica de Villa Constitución también a comienzos de 1991, es cuando son quebradas estas dos huelgas que recién puede subir Cabal, que es el testaferro de este arbitraje ejercido por Estados Unidos. Y como se aplica un plan económico cuya base es la paridad de la moneda, la estabilidad después de los años tenebrosos que habíamos vivido de hiperinflación, aquello fue como un bálsamo. Incluso cuando se veía que se perdían conquistas, pero aquella gran conquista de la estabilidad era un bálsamo frente a la tortura cotidiana de la hiperinflación y frente al desastre que se produjo en ese momento en la izquierda, porque completamente desnortada, el conjunto de las organizaciones, pero particularmente las dos organizaciones de verdadero peso dentro de lo pequeño que éramos todos, me refiero precisamente al el más importante partido que jamás tuvo la izquierda en este país, y el PC, que no entendían en qué mundo y en qué país vivían, en absoluto. Gracias a eso, y a esta brillante operación política, las masas fueron ganadas por la idea de la estabilidad. No solamente la burguesía enajenó el poder político en el imperialismo. La pequeña burguesía, más feliz que nunca, podía reventar la tarjeta todos los días. Y el proletariado veía que aquel cáncer que le carcomía el salario todos los días había desaparecido. Y ante la ausencia de voces que dijeran lo que realmente estaba pasando, pero con autoridad, porque pierde la autoridad quien dice todos los días que hay una revolución en marcha, quien dice todos los días vamos a la huelga general, quien se equivoca todos los días con lo que está pasando aquí en el mundo, quien no sabe diferenciar si en la Unión Soviética hay una revolución o una contrarrevolución, no puede tener autoridad ante las masas. Entonces, no podían las masas escuchar muchas cosas que efectivamente decían sectores de la izquierda, o incluso esos mismos partidos decían con toda corrección, pero no tenían autoridad, la habían perdido ellos mismos, la habían enajenado también ellos. Y así nosotros asistimos a una situación inédita, absolutamente inédita. Un país que nunca fue totalmente dependiente, que siempre fue una semicolonia, se transformó por voluntad propia en colonia. Ustedes recordarán que el ministro Tolman asistía a las reuniones de gabinete. Esto no tiene precedentes en nuestra historia. Nos pusieron todo. No solamente nos vendieron las empresas, no, nos pusieron la música, la ropa, las conductas, el lenguaje. Nos aplastaron y encima eran aplaudidos por aplastarnos. Esto es lo que ha pasado en este país. Y como reacciona a eso, porque no era todo el mundo que aceptaba esto, había millones de personas que lo rechazaban con mayor o menor fuerza, con mayor o menor claridad, pero lo rechazaban. Pero como la izquierda no vio esto, como la izquierda no entendió qué era lo que estaba reaccionando contra esto y no, por lo tanto, no tuvo una política para organizar esa fuerza, le regaló a la derecha esas masas a la búsqueda de un camino nuevo. Y ese camino nuevo fue el que permitió, paradojalmente, que se fortaleciera aquello que estaba. Porque la conducción de esta nueva fuerza, desde un comienzo, planteó que lo que había que hacer era corregir lo que estaba mal y defender lo que estaba bien. Y lo que estaba bien era la convertibilidad. Esto en algunos era puro cinismo y en otros era el intento de no ir contra el sentimiento genuino de la gente. En lugar de decirles, no, miren, hoy tenemos estabilidad, pero están cavando un pozo enorme debajo del país y un día todo esto se va a desmoronar. Hay que tener el coraje de ir contra la opinión de la mayoría cuando es necesario. No se cobra en el momento, pero se gana autoridad después. ¿Quién hizo esto? Pequeños grupos, personas aisladas,
revistas aisladas. Muy meritorios todos ellos, pero incapaces de poder vencer esta fuerza general. Y entonces nosotros asistimos a que esta fuerza tremenda contra el país, contra los trabajadores, contra los profesionales, contra las capas medias, en una extraordinaria paradoja histórica, producía un fenómeno de aglutinación de esas propias fuerzas para defender lo bueno del modelo. Incluso le pusieron un nombre, el modelo. Hay que defender el modelo y corregirle las partes malas. Ya no teníamos más capitalismo, no teníamos más burguesía, por supuesto no teníamos ningún imperialismo. Lo que teníamos era un modelo. Y la única cosa que podemos aspirar además es a corregir el modelo. Bueno, pues todo eso, todo ese proceso ha sido culminado, consumado con la Carta a los Argentinos. La Carta a los Argentinos es la consumación programática de este sistemático arrastrar a la derecha de manera inconsciente a toda la oposición a los resultados de la crisis del sistema capitalista, a eso que ellos llaman el modelo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros hemos asistido el 10 de agosto al entierro del FREPASO. No importa si alguien del FREPASO gana las elecciones. Es decir, gana de interna primero dentro de la alianza y luego sale presidente. No importa. El FREPASO es un fenómeno, no es un partido. No hay nadie que defienda que el FREPASO sea un partido. No son ni siquiera un frente. No funcionan como frente. Ustedes piensen que en la dirección de la alianza no hay nadie del Partido Socialista Democrático, por ejemplo, que es la única fuerza verdaderamente estructurada dentro del frente del FREPASO. Entonces el FREPASO es un fenómeno, es ese fenómeno de resistencia a los efectos brutales de la crisis del capitalismo, captado por la burguesía. Pero una vez que ese proceso se consuma con un cuerpo programático y una estrategia política, se terminó el FREPASO. Y aquí estoy diciendo dos cosas. Estoy diciendo que se consuma una victoria estratégica de nuestro enemigo de clase, de la burguesía y del imperialismo, pero una victoria pírrica en el sentido más literal de esta palabra. Es decir, como ustedes saben, Pirro ganó una guerra matando al último soldado del ejército enemigo con su último soldado. Para ganar la guerra, perdió su ejército. Y ellos ganaron la guerra y perdieron el ejército. Lo perdieron. En la política, cuando no se están buscando votos para mañana, cuando no se están buscando cargos, cuando se tiene una perspectiva histórica del accionar político, cuando se reivindica el derecho verdadero de la palabra del político y no el que se supone que es ahora, que es aspirante a diputado, o mejor dicho, aspirante a dieta de diputado, cuando se reivindica el verdadero significado de la palabra político, uno tiene una forma diferente por completa de mirar la realidad circundante. Y entonces nosotros nos importa absolutamente nada que el FREPASO pudiera poner el presidente y ganar las elecciones en las próximas elecciones. Ya vamos a volver sobre este punto. Nosotros decimos redondamente, no existe más. Y con esto estamos diciendo otra cosa. Todo ese espacio que ocupó reclama nuevamente una expresión política. Vamos a ver ahora si se aprendió la lección. Vamos a ver ahora si se aprendió la lección de 1989, de 1990, de 1991, 93, 95. Vamos a ver ahora si vamos a optar con los mismos reflejos de Pavlov con que se reaccionó en aquellas oportunidades.
o si vamos a establecer una estrategia verdaderamente de masas y revolucionaria. Pero revolucionaria en el sentido real de la palabra, no en el sentido rimbombante de la palabra. Quiero decir, una estrategia que se proponga remover de base la estructura socioeconómica de este país, porque esta no funciona más. Quisiera, si tienen todavía la paciencia de soportar algunos minutos más, decir algunas palabras sobre el marco en el que estamos viviendo esto. Porque si no, algunas de las cosas que se pueden afirmar carecen de su último fundamento. El mundo no está en crisis hoy. Hoy la ve todo el mundo. Pero el capitalismo está en crisis hace por lo menos 25 años. Desde el comienzo de los años 70, la economía mundial capitalista entró en crisis. Algunos bien intencionadamente, nos dicen a quienes decimos estas cosas, o nos decían hasta hace poco a quienes decíamos estas cosas, que siempre con la crisis, pero no pasa nunca nada. Es que los tiempos del individuo y los tiempos de la historia no son los mismos. Y uno no puede hacer con su voluntad que cambien los ritmos de la historia, por lo menos hasta ciertos y determinados momentos. Hay ciertos y determinados momentos en que sí la voluntad cambia el curso de la historia. Curiosamente yo creo que entramos en esa época. En la época en que se llega a la culminación de un ciclo de crisis, en que ya todos los instrumentos de que la burguesía se valió para postergar el estallido están invalidados. Y no quiero decir que mañana a la mañana, Yo soy de los pocos que creen que este desastre bursátil no significa una quiebra mañana a la mañana. Lo dije en el mes de octubre del año pasado y lo vuelvo a repetir ahora con más posibilidades de equivocarme porque está realmente todo muy tembloroso, pero creo que todavía hay un factor fundamental que te voy a explicar, que no está presente y por lo tanto la crisis del capital va a tener nuevos alientos, nuevas postergaciones. Pero independientemente de esas postergaciones, que no podrán ser de una magnitud ahora histórica, simplemente se podremos medir en un año más, 2 años más, 3 años más, pero no pasa de esos límites. Estamos en el momento de la culminación de la crisis del capital y la imposibilidad de la burguesía y del imperialismo de sostenerse políticamente sin pasar a tomar medidas de carácter extremo, no ya contra el enemigo de clase, sino contra el enemigo de su clase. El mundo está en una crisis cíclica de sobreproducción, de lo más clásico que hay. No hay que corregir una coma, alguien podrá pensar una vez más que estoy diciendo algo de manera dogmática. No es así, no somos dogmáticos. Pero lean por favor El Capital y van a ver que no tienen que leer, no tienen que poner ni sacar una coma para entender que lo que está pasando hoy es una crisis clásica del capitalismo, de sobreproducción de bienes que no encuentran mercado y que requieren la destrucción de bienes para la ocupación de zonas mercantiles. La guerra por los mercados hoy es feroz, se mantiene en el plano comercial, pero es feroz. Y hay signos muy concretos de Estados Unidos de pasar a la acción. ¿Qué es lo que, sin embargo, ha impedido durante los últimos años y continúa impidiendo que esta crisis se manifieste de manera total, se desplome el mecanismo, se paralice el mecanismo de la economía mundial, entremos en una depresión mundial y en una sublevación social en todo el planeta? ¿Qué es lo que lo impide? Lo que lo impide es aquello que no faltaba, independientemente de que estaba completamente desviado, pero no faltaba en los años 30.
cuya situación nosotros estamos repitiendo calcadamente. Ahora no tengo por qué decirlo, porque ahora se puede abrir todos los días el diario y encontrar que se compara esta crisis con la de 1929, así que no tenemos por qué decirlo nosotros. Pero hoy no hay una fuerza desafiante al capitalismo. No hay ni siquiera una fuerza capaz de resistir las medidas que toma el capitalismo para postergar o paliar su crisis. Si hubiera existido esa fuerza, la crisis hubiera estallado muchísimo antes, porque lo que ha ocurrido en los últimos años es un extraordinario, un escandaloso, brutal robo masivo a los trabajadores de todo el mundo. ¿Cuánto ha caído el salario real de los trabajadores en este país? Pero ustedes saben que ese fenómeno análogo se da en los países centrales. Más del 20% ha caído en los últimos 15 años el salario medio de un obrero estadounidense. Y no hay con qué resistir, se sigue retrocediendo, se sigue retrocediendo. Las crisis que se desataron en octubre pasado en el sudeste asiático presuponían la caída, y consiguieron la caída de los gobiernos y de los sistemas inmediatamente, pero hubo medidas rápidas, preventivas, y cayeron gobiernos y se mantuvieron los sistemas y se aplicaron políticas económicas que, a pesar de que nosotros hay información que no recibimos o que normalmente no se reciben, porque hay efectivamente grandes luchas todos los días en Indonesia, en Singapur, en Corea del Sur, en Tailandia, pero de ninguna manera en esos países hay fuerzas sindicales y fuerzas políticas capaces de disputar el poder a la burguesía. Y por lo tanto, la burguesía consigue imponer sus programas económicos, extraer más plusvalía, arrojar a millones de personas a la miseria, a la destrucción, que es una forma necesaria de la crisis de destrucción de mercancías, en este caso la mercancía a mano de obra, y sin que haya una pared para decir desde acá no retrocedemos más. Esto ha pasado también en Argentina. La convertibilidad podría, en términos técnicos, podría haber caído en el mes de junio de 1991, 3 meses después de haber sido aplicada, a condición de que hubiese un partido de los trabajadores, un partido de la clase trabajadora, una fuerza política y social de masas, con un programa claro que entendiera qué era lo que estaba comenzando en ese momento. La enajenación, el robo total de todas las riquezas del país y el endeudamiento astronómico de este país. El desastre de las cuentas de este país. Miren, hay momentos en que uno se le acaban las palabras frente al cinismo o la ignorancia o la extraordinaria combinación de ambas cosas que domina a la prensa y a los analistas por estos días. Lo llaman desde Rusia, en realidad lo llaman desde Frankfurt, una empresa alemana lo llama al señor Cavallo para ir a analizar la economía rusa, y acá todo el mundo, prácticamente todo el mundo de la prensa comercial, cantando loas al hecho extraordinario de que un argentino, igual que yo, argentino como yo, ha sido llamado para nada menos que dar la receta en Rusia. Pero señores, no hay una persona más ignorante o más cínica que el señor Cavallo en materia económica. Este país está hundido hasta niveles inconcebibles y jamás vistos en nuestra historia, que tiene historia de estafas económicas. Los números de este país son una catástrofe, y yo no voy a terminar de abrumarlos a ustedes con los números mismos, pero están a disposición de ustedes en el último número de la revista o en cualquiera de nuestros documentos. Y lo dice cualquiera hoy. Debemos 125.000 millones de dólares. Este año hay un déficit de 21.000 millones de dólares en divisas. Tenemos que conseguir este año 21.000 millones de dólares. Este año pagamos 6.800 millones de dólares de intereses de la deuda externa solamente. Después de haber pagado, entregado todo.
pagado 10 veces la deuda de 63.000 millones que teníamos en el 89, enajenamos toda nuestra riqueza, pagamos multimillones y debemos más del doble. Y a ese señor se le dice que es un técnico en economía. Pero además, antes de ir a Rusia y terminar como terminó, había sido asesor de Buchanan. Parece que el hombre está destinado a que lo llamen los payasos de este planeta. Las personas más corruptas, más perdidas, más incapaces, eso lo llaman. Porque no son ellos los que lo llaman. Son los patrones de esos incapaces que necesitan personas incapaces, porque personas con un mínimo de capacidad y dignidad no pueden cumplir esos papeles, los ponen en los gobiernos y les hacen hacer a través de sus asesores o de sus ministros esto que constituye un saqueo universal y que a nosotros nos ha arrojado a un futuro tenebroso que ya están viviendo multiplicado por 100 los desgraciados rusos. ¿Qué está pasando en Rusia? Se supone que hoy asume un ex director de la KGB. Alguno hasta se va a poner contento y dice, bueno, comunista. Además va a entrar un ministro del Partido Comunista. Miren, estos señores son tan comunistas como yo soy de la Unión Cívica Radical, de la que también he terminado de hablar. No tienen absolutamente nada, no tuvieron jamás nada de comunistas. Yeltsin era miembro del buró político del Partido Comunista. Como lo era, aunque no fue miembro del buró político, pero era miembro del Comité Central, Víctor Chernomyrdin, que era el director de todas las empresas del Estado. ¿Qué tienen de comunistas esas personas? Son burócratas en el sentido más peyorativo de la palabra, que intentaron ser burgueses. Pero ¿qué fue lo que pasó? Y acá también se cometieron errores de análisis terribles de derecha y de izquierda, porque primero se creía que había una revolución, otros creían que había una contrarrevolución que había liquidado el socialismo, que era una maravilla hasta ayer, y de pronto se cayó por la maldad de alguien. Pero no había pasado ni una cosa ni la otra. No era socialismo y no pasó a ser capitalismo. Y no podía pasar y no podrá pasar a ser capitalismo. Y ahora ya no lo decimos nosotros como lo dijimos en el número 1 de Crítica hace 7 años. Ahora lo dicen también los portavoces de la burguesía. En el número anterior de Newsweek yo siempre tomo estos portavoces, porque son los que realmente son indiscutibles. Una columna de opinión tiene una volanta que dice lo siguiente, es perfecto, miren esto. Dice, nosotros creímos que el libre mercado y la democracia prevalecerían después del comunismo. Las movilizaciones o los movimientos, los desastres en Rusia han despedazado nuestra fe. Pobre gente, perdió la fe. Rusia no volvió al capitalismo. Esto es lo que está en manifestación ahora. Esto es lo que tienen que reconocer. La última instancia fue el viaje de Clinton. Por lo menos la última instancia visible. Vamos a seguir con mucho cuidado lo que viene ahora. Porque algo dejó armado. Para algo fue. Y estos no son comunistas. Pero ya son los que vienen a usufructuar el fracaso de los que querían constituirse como burguesía vencedora. Y no pudieron ser vencedores porque no pudieron ser burguesía. Acá está el problema. Y entonces ahora vienen estos a quedarse con el paquete. Y la primera declaración, vaya sorpresa, increíble, la misma base de la carta a los argentinos. ¿Saben qué es lo primero que dice Zyuganov? Que entre otras cosas lo dijo acá y hay un compañero que estuvo presente en una discusión con él. A las privatizaciones no las vamos a tocar. Lo hecho está. Bueno, el problema es que allá no se privatizó nada. Aparte de algunos bancos, una o dos empresas petroleras, por cierto, muy importantes, las panaderías y los McDonald's y los kioscos de venta de diarios, no se privatizó nada. La economía rusa sigue siendo tal cual, por eso no funciona. Porque
no es una economía burguesa y no es una economía planificada. Entonces no funciona ni de un modo ni del otro. Y hay un caos tremendo allá. Y en ese caos tremendo, yo quiero decir, para ser muy sintético, simplemente y muy crudamente, no esperen soluciones positivas en el corto plazo. La destrucción de las ideas revolucionarias, la decepción histórica del marxismo, la confusión de las masas con el marxismo, porque creen que el marxismo y el socialismo era eso que tenían, y el terror a volver a eso los paraliza, a su vez los moviliza el terror que tienen hoy y los manda al Partido Comunista que aprovecha ese terror para decir, sí, pero no somos como los de antes, no vamos a privatizar, no vamos a estatizar, vamos a mantener lo bueno que está y le vamos a agregar lo que le falta de bueno. De casualidad. Y no hay vigor, o por lo menos nosotros no lo vemos, ojalá podamos en la próxima oportunidad autocriticarnos de esto. Nosotros no vemos un movimiento obrero, una vanguardia obrera capaz de revertir este fenómeno. De manera que seguirá pagando un precio histórico muy alto, como usualmente pagan en la historia los pueblos que dan un salto hacia el cielo, ¿no? El primero en dar el salto es el que lo paga más caro. De su enseñanza vamos a aprender todos los pueblos del mundo, pero ese pueblo, hasta que vuelva a reaprender, yo creo que va a sufrir mucho más de lo que todavía está sufriendo. De manera que yo les digo, en nuestra opinión no se puede poner un gramo de confianza en el Partido Comunista, en la Federación Rusa, todo lo contrario. No se puede poner un gramo de confianza en la expectativa de que la presencia de ex miembros del partido o el aparato del Estado anterior pudieran mejorar las cosas. No, va a seguir un agravamiento sistemático, creciente, acelerado de la desagregación social, la crisis económica y los desastres que están ocurriendo a nivel humano hoy día ya en un país que hace solamente 8 años no tenía un solo desocupado, no tenía una sola persona pasando hambre, no tenía una sola persona sin techo y no tenía una sola persona sin educación o salud. Porque eso lo había dado haber roto con el capitalismo y dejarlo atrás. Pero el hecho de que ese romper con el capitalismo no se consumara en la construcción de una sociedad socialista, porque eso ahora la historia lo ha probado, no se puede hacer en un solo país, produjo esta tremenda paradoja de que las masas quisieran volver al capitalismo. Porque eso tiene que murió y ahora lo están pagando. Pero de la misma manera, haciendo un paralelo que, como toda comparación, decía Lenin, siempre cojea, siempre anda mal de una pata, pero vale como comparación el hecho de que los obreros argentinos hayan confiado primero en la UCR y luego en el PJ nuevamente, y en este candidato del PJ, y que luego volvieron a confiar, y ya no en ese candidato, sino en su ministro de Economía, que salió a hacer campaña, desmoraliza profundamente a quien ha cometido un error tan grave, porque no lo entiende, no sabe cómo pudo hacer eso. Y eso cuesta, lleva su tiempo. Acá va a llevar muchísimo menos tiempo porque es de otra naturaleza y porque hay otro tipo de fuerzas. Pero allá, que el monstruo se vestía con la bandera roja, levantaba las insignias del comunismo, publicaba los libros de Marx y Engels y cometía atrocidades con la población, al mismo tiempo que le resolvía todos los problemas económicos básicos. Esto es la extraordinaria contradicción. Allá va a ser mucho más difícil. Pero no solamente allá hay una situación particular y se manifiesta la crisis de esta manera. Yo creo que no hace falta hablar demasiado, hacer un recorrido por todo el mundo, porque los voy sencillamente a cansar. Déjenme, sin embargo, decir por lo menos 2 palabras de lo que considero que es lo fundamental. Nosotros hemos tenido ocasión de decir en marzo del año pasado, cuando hicimos una conferencia muy cerca de aquí para explicar el significado que nosotros le atribuíamos al viaje del Papa a Cuba, decíamos que
la crisis económica y las medidas del sudeste asiático y las medidas que estaban tomando los gobiernos ordenados por el Fondo Monetario Internacional estaban desatando un sentimiento anti-yanqui que probablemente ya era en aquella región mucho más grande que el que asoló al mundo como sentimiento masivo encarnado en decenas, centenas de millones de jóvenes que gritaban en cualquier país del mundo "Yankee go home" cuando se trataba de echar a los estadounidenses de Vietnam. Decíamos, está gestándose un movimiento de este tipo en todo el mundo que empieza en el sudeste asiático. Esto hoy lo dijimos en marzo, hoy lo podemos corroborar totalmente. Muy poco tiempo después cayó el gobierno de Indonesia, una dictadura de 32 años, fue derrocada por los jóvenes estudiantes que se movilizaron, luego arrastraron a los jóvenes desocupados, luego arrastraron a los trabajadores, luego a los campesinos y consiguieron una insurrección conjunta que derrocó a un gobierno. Uno de los 3 gobiernos que cayeron desde octubre pasado, arrastrados por la crisis económica que se transformó allá en una crisis política y social. Los otros 2 fueron con formas diferentes en Tailandia y en Japón. En Japón cayó el gobierno y subió un nuevo gobierno, cayó por métodos constitucionales, pero cayó, y cayó por la crisis, y subió un nuevo gobierno que desde entonces hasta ahora, desde que asumió hasta ahora, hace ya unos 4 meses, no consigue absolutamente estabilizar nada ni aplicar ninguna política económica definida, y muchísimo menos la que quiere Estados Unidos. En Corea del Sur no ha dejado prácticamente de haber movilizaciones estudiantiles obreras desde octubre del año pasado. Ha habido huelgas generales, ha habido movilizaciones estudiantiles de a millares, ha habido instancias de unificación de los pueblos de Corea del Sur y Corea del Norte, en el mismo momento en que Corea del Norte lanza una sonda. Fíjense, es un país extraordinariamente atrasado en algunos sentidos, incluso en algunos sentidos ideológicos, pero lanza una sonda, un satélite de comunicación, está en condiciones de hacer eso, y Estados Unidos, para impedirle eso, dice que eso es un misil y quiere hacerle la guerra, está amenazando con invadir a Corea del Norte. Hay que estar muy alerta porque esto sería un nuevo crimen del imperialismo. Bueno, y todo esto plantea 2 cosas. En primer lugar, un renacimiento del antiimperialismo encarnado en jóvenes en los más diversos países. Ha habido movilizaciones extraordinarias en aquellos países que les señalo, pero también en algunos países de África, como por ejemplo Mozambique. También ha habido extraordinarias movilizaciones estudiantiles en Perú. Y en un nivel mucho menor, pero naturalmente muy significativo, hay movimientos en aquello que estoy planteando como que es el único factor que tiene a su favor el imperialismo y la burguesía mundiales en este momento, que es la anomia, la inexistencia social y política del proletariado. Hay atisbos importantes, ejemplos importantes de movimientos obreros que han empezado a manifestarse en distintos puntos del mundo. El que decía de Indonesia es muy importante. Incluso allí no tenemos las informaciones de último momento, pero algunos de los dirigentes sindicales que estaban presos y fueron liberados después de la caída de Suharto, cuando salieron de la cárcel convocaron a la constitución de un partido de los trabajadores de masa. No tenemos claro quiénes son, cuál es el programa, pero tenemos claro que la idea de que la masa trabajadora se constituya en partido es precisamente la clave que va a comenzar a resolver este problema de disgregación e incapacidad social del proletariado. Pero ha habido además huelgas importantísimas, decía, en Corea del Sur, y aquí está la importancia de lo realmente significativo, aunque sea simplemente como símbolo, algunas huelgas muy importantes en los países altamente desarrollados. El caso de la huelga de General Motors en Estados Unidos creo que es un signo muy claro de que la crisis ha llegado, como diría Martí, al vientre del monstruo.
y allí está creciendo. Y es la única perspectiva que tiene realmente la humanidad de tener la carrera general en la que está embarcada la burguesía en todos los países del mundo. Que los proletariados de los países altamente desarrollados cobren conciencia, se organicen y luchen con un programa político de clase anticapitalista y antiimperialista. Eso está empezando a pasar. Incluso en Estados Unidos se ha formado un partido laborista, que hasta donde sabemos es un partido conducido por burócratas sindicales y que tiene un programa de defensa del sistema capitalista con reformas. Pero hay que seguirlo de cerca, ver cómo evoluciona, porque un partido, el hecho de que el proletariado del país más importante del mundo se constituya como clase en sí, aunque no sea todavía una clase completamente consciente de lo que es, pero que se constituya como clase, porque no es ni siquiera eso hoy día, como lo es en Argentina, significaría un cambio de las relaciones de fuerza en Estados Unidos y, por consecuencia, en todo el mundo. Esto podría reiterarse con respecto a infinidad de luchas de menor envergadura en países desarrollados. Pero hay algunos otros datos muy importantes. Probablemente el más importante, que hace a cómo está repercutiendo esta crisis, que empieza a encarnar en un sentimiento antiimperialista masivo, es lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela hay elecciones en diciembre y allí va como candidato un exteniente coronel, Hugo Chávez, que en 1992 se levantó en armas contra el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez. Todo indica hoy que las elecciones las gana este candidato. Todo indica también que la burguesía venezolana y el imperialismo estadounidense están haciendo todo lo posible para producir algún movimiento muy grave, que no se sabe exactamente qué puede llegar a ser, para que esto no ocurra. Pero si se llega a elecciones normales, si no hay un fraude escandaloso, gana Hugo Chávez hasta lo que se puede saber hoy día. Y Hugo Chávez está planteando un programa de carácter antiimperialista, cuyo último alcance no podemos medir hoy, no lo sabemos. Estas son las grandes debilidades que tenemos para hacer análisis concretos de realidades concretas, que es la única forma en que el método marxista puede funcionar, porque el método marxista no tiene fórmulas para resolver lo que pasa en cualquier país del mundo, tiene un mecanismo de pensamiento y de análisis para conocer una realidad concreta, y si no tiene los datos de esa realidad concreta no puede hablar sobre ella, o lo puede hacer de manera epigramática como lo hago yo ahora, para ser responsables. Pero aun cuando fuera simplemente un gobierno que aplicara el programa que está levantando en términos electorales, significaría un cambio total en América Latina, no en Venezuela, en América Latina, porque sería un gobierno que primero dejaría de pagar la deuda externa. Estas son las consignas de su gobierno, de su propaganda electoral. Dejaría de pagar la deuda externa, establecería el control de cambios y establecería el monopolio del comercio exterior. Con estas tres medidas simplemente produce un cambio, demuestra que es posible hacerlo, porque lo es, y termina con la ficción que se nos pone siempre por delante cuando decimos lo que hay que hacer esto, y dice sí, pero no se puede, habría que hacerlo, pero no se puede. Sí se puede, pero además se debe, porque el no hacerlo provoca un costo infinitamente mayor que el mayor costo que pudiera significar hacerlo, aun cuando este fuera la confrontación total, frontal, con el imperialismo y la burguesía locales. En Brasil también tenemos elecciones. Allí, como en Argentina, aunque en un cuadro completamente diferente, ha habido una victoria en un combate que llevamos a brazo partido y en muy diferente situación desde hace unos 20 años como mínimo. Desde que los grandes movimientos nacionalistas burgueses de América Latina quedaron vaciados de contenido y debieron pasar
a cumplir el papel de verdadero rostro de la burguesía, lo que significaba enajenarse de la voluntad de las masas, en América Latina hay un combate estratégico entre tres grandes corrientes ideológicas antes que políticas: la socialdemocracia, la iglesia y el marxismo. Hasta hace unos años, hasta hace 4 años concretamente, esta lucha no había tenido un saldo, excepto en un punto que de todas maneras, a pesar de que era muy importante, no era decisivo, excepto en Nicaragua, donde había ganado la iglesia contra el marxismo y había llevado esa revolución al desastre en que terminó. El combate seguía sin definición. Pero después de las elecciones de 1994, en Brasil, cuando pierde el PT, un sector del PT que había tendido hacia posiciones de tipo socialdemócrata, pero había mantenido distancia en todos los sentidos con la formulación ideológica, con las líneas políticas y con la estructura organizativa de la socialdemocracia internacional, se vuelca totalmente hacia la socialdemocracia internacional porque cree que es la única manera de arribar al gobierno. Esto tendría efectos tremendos para Brasil en su conjunto y para el Partido de los Trabajadores, que era un foco que irradiaba hacia toda la región. Porque esto golpeó inmediatamente sobre Argentina, sobre Paraguay y sobre Uruguay. Después vamos a pedirle al compañero de Uruguay que nos haga una somera explicación de lo que está pasando allá. Pero en síntesis, lo que está pasando es que se han impuesto las corrientes socialdemócratas sobre la base del posibilismo. Lo que se puede hacer en este momento es esto, porque lo que ustedes dicen, los marxistas, es muy lindo, es muy bueno, todo lo que hiciéramos, pero no se puede. Ocurre, como le ocurre ahora a la Alianza, porque el programa aprobado por la Alianza es un programa de neta raíz socialdemócrata. Lo que ocurre hoy en la Alianza, en el PT, en el Frente Amplio o en las corrientes sindicales controladas por la socialdemocracia en Paraguay, las corrientes políticas que fueron a elecciones y perdieron ya en Paraguay, es que si ganan, no solamente no pueden aplicar un programa de reformas democráticas y económicas, sino que además deben aplicar, como he tratado de resumir, un programa aún más oneroso para las masas que el que está siendo actualmente aplicado, con lo cual son absolutamente inviables como fuerzas políticas de las masas. Pero si son llevadas por ellas con engaño, con manipulación, con millones y millones de dólares para hacer campaña electoral, con el apoyo de todos los medios de comunicación, si son llevadas a los gobiernos, una vez que están en los gobiernos no les importa que las masas estén o no sustentando ese programa. Van a aplicar el programa de crisis y lo van a hacer contra las masas. De todas maneras, hay una prueba de qué ocurre, y una prueba que hay que mirar con mucho cuidado, de qué ocurre cuando quienes se presentan como representantes de las masas, al borde de un triunfo electoral, toman el programa del enemigo. Y lo que ha ocurrido ya en Argentina, pero está ocurriendo en Brasil, ocurrió en Brasil, está ocurriendo en Brasil y probablemente va a ocurrir nuevamente el 4 de octubre si no hay un descalabro económico ahora, es que las masas toman el programa de quien lo está aplicando, porque ya lo conocen y porque en definitiva saben que tiene determinadas condiciones, sobre todo en relación con los grandes capitales, completamente diferentes a las que puede tener un partido de los trabajadores. Porque, a pesar de lo que crean muchos, las masas no son tontas, no hacen un análisis totalmente consciente, no hacen un análisis científico, pero se orientan en lo grueso. Y díganme ustedes,
No sé si alguien despotricó en el 95 cuando las masas, en lugar de darle la victoria al Frepaso, se la dieron al partido que estaba gobernando en ese momento. ¿Se equivocaron las masas ante esa opción? ¿Era mejor Bordón? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, ahora no estamos ante una alternativa posible, ante la reiteración de una misma circunstancia 5 a 4 años después. Las masas, cuando la Alianza toma un programa de gobierno al cual las masas están repudiando y lo corre un poquito para la derecha porque han dicho con todas las letras que ellos quieren, y te lo reproduzco textualmente, que ellos quieren la generalización del IVA. El IVA, el impuesto que pagamos todos, no las ganancias, que es el impuesto que no paga nadie, excepto los pequeños productores, comerciantes y los profesionales, como quedó muy claro con la denuncia de ayer de Lamberto, que dijo textualmente: 91 empresas, las principales empresas del país, no pagan impuesto a las ganancias. ¿No será que las masas frente a esto van a decir mejor malo conocido que bueno por conocer? Pero además, frente a un programa tan desplazado hacia la derecha liberal como es el de la Alianza, no estamos poniendo en situación de que aparezca, como yo creo que ya está evidentemente sobre el tapete, un discurso de carácter ultraderechista con alusiones a la revolución social. Todos sabemos que nada menos que Duhalde, en un acto ante 25.000 personas, dijo que lo que hay que hacer en Argentina es una revolución social. Cuando los candidatos de la Alianza dicen que hay que mantener la convertibilidad, Duhalde dice que hay que terminar, esto se terminó, esto es del pasado, estaba bien antes, pero ahora ya no sirve más. Es un discurso que entra muchísimo más. Y ustedes tienen claro quién es Duhalde. Y ustedes saben quién está detrás de Duhalde. El riesgo enorme que estamos corriendo es el de no dar una respuesta correcta ante esto. Porque si la totalidad de la intelectualidad y los sectores progresistas de este país se van nuevamente con el liberalismo de derecha para oponerse a un discurso populismo, esta vez de ultraderecha, nuevamente vamos a empujar a las masas hacia las manos, los brazos del enemigo. Tenemos necesariamente que aprender de nuestra propia historia. ¿Y qué es la salida frente a esto? Porque la pregunta, la desesperación prácticamente de mucha gente, pero ante este cuadro que está pintado, ¿qué hacemos? La eterna pregunta, ¿qué hacer? ¿Y cómo hacerlo? No se puede resolver eso con una fórmula, desde luego. Y no tenemos una fórmula. Y no queremos ni dar ni recibir una fórmula para esto. Lo que nosotros decimos es sencillamente que debemos rechazar la idea del mal menor. Primero, porque no es el mal menor. Puede ser un mal muchísimo mayor, porque enajenaríamos las masas, empujaríamos a las masas hacia alternativas de ultraderecha. La única forma que tiene la burguesía hoy de parar una verdadera movilización social es volcando a la gente contra la gente, las masas contra las masas, los trabajadores contra los trabajadores, porque no tienen ejército, porque no tienen policía, y porque no tienen partidos, y porque no tienen sindicatos. Las instituciones de la institucionalidad burguesa están liquidadas. Y ante la eventualidad de una sublevación social provocada por un levantamiento de masas directamente resultante de un crack económico que va a venir a nivel mundial y a nivel local, aunque no podamos decir la fecha, ante esa eventualidad no hay ninguna otra alternativa para las masas que buscar el discurso demagógico de una propuesta de derecha, y no hay ninguna otra alternativa para la burguesía y el imperialismo de aprovechar esa circunstancia para llevar a las masas a esa situación. Entonces creo que de acá se desprende muy claramente qué es lo que debemos hacer. Debemos buscar una instancia de organización de masas. No debemos hacer ninguna concesión de carácter electoral, de carácter
conceptual, programático, ningún tipo de maniobra inteligente en torno de las elecciones, en torno de la alianza, y muchísimo menos caer en la idea de decirle a las masas: vótenme a mí, que yo soy el partido que los va a sacar de ustedes de esta situación. O como dijo un partido lleno de militantes abnegados y entregados, tenía una consigna para las elecciones pasadas, en los pocos meses: ponga un obrero en el Parlamento. Imagínense ustedes qué puede hacer un obrero en un Parlamento. Lo que hay que poner es millones de obreros en la calle. Lo que hay que poner es conciencia en millones de obreros. Lo que hay que hacer es estructurar a millones de personas, obreros, trabajadores con trabajo y sin trabajo, desocupados, profesionales, en una organización que los contenga a todos, que por lo tanto no puede ser ideológicamente homogénea. Tiene que tener un programa que ataque lo central de nuestros grandes problemas, que diga: no puede ser que en este país nadie se levante cuando el imperialismo comete actos de terrorismo, como acaba de hacer hace pocas semanas, ante el silencio imposible, ensordecedor de la prensa, de nuestros demócratas hipócritas. No tienen un poco de vergüenza. Tiraron, imagínense el escándalo que hicieron, y a justo título, cuando alguien puso una bomba, y yo creo que fueron ellos, los imperialistas, los que pusieron la bomba en su propia embajada, en Nairobi y en Dar es Salaam. Hicieron un desastre, y era justo, porque es terrible. Pusieron una bomba, mataron a 230 personas que no estaban en guerra, que no estaban en combate. Eso es terrorismo del peor, y nosotros lo repudiamos. Es tanto que lo repudiamos que creemos que lo hicieron ellos, como han hecho tantas otras cosas a lo largo de la historia. Pero resulta que fue una bomba en una embajada. Estos señores mandaron 20 Tomahawks, 20 misiles Tomahawk al centro de una capital. Y no hay un solo diario en este país democrático que haya dicho cuántos muertos hubo en Jartum. Pero me da vergüenza tener que decir esto. No podemos saber cuántos muertos hubo en Jartum. Cayeron 20 armas mucho más poderosas que la UNO, que produjo 240 muertos. Nosotros no sabemos cuántos muertos hubo, y no hay un solo político democrático, excepto Raúl Alfonsín, que haya dicho que esto es un crimen y es un acto de terrorismo internacional. ¿Qué nos está pasando para que no reaccionemos frente a esto? ¿Cómo pueden proponerse ser nuestros presidentes democráticos y tener un destino común de profundización de la democracia, de un país moderno, plural, cuando no tienen el coraje de decir: señores, ustedes son los terroristas? No, van a bailar con ellos a Bariloche. Entonces lo que tenemos que hacer es eso, desde lo que tenemos, desde lo que somos. Porque si pretendemos ir a las masas a decirle: todo esto es malo, y tenemos tantos argumentos que lo abrumamos ahí, tenemos adelante: sí, ya sé que es malo, pero ¿qué hago? Venía mi partidista, yo te resuelvo todo. No, porque yo no creo en los partidistas. Yo soy miembro de uno,